En completa seguridad, la obra de Dios en nuestra vida. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alcanzar de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Fundamentos para una seguridad plena. Pudimos iniciar a hablar sobre este tema tomando como referencia estos versículos, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Y también podemos tomar un pasaje de la epístola a los Hebreos. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Hay momentos en nuestra vida en la que las gentes nos encontramos con algunas necesidades, con carencias, incluso con algunas dudas. Aún los creyentes sinceros llegan a experimentar esto. Este texto de Hebreos capítulo 6 precisamente nos habla acerca de que cada uno de nosotros tengamos esa misma solicitud, que tengamos la misma tranquilidad, la misma certeza de que un día cada uno de nosotros, los que primeramente hemos estado en Cristo, habremos de alcanzar la certeza de la esperanza a la cual cada uno de nosotros hemos sido llamados. Y de eso se trata, el estar completamente seguros. Es posible entonces que cristianos verdaderos, con una fe genuina, salvadora, pasen por periodos en los que no tengan una plena certeza de la esperanza. Esto ocurre también en nuestros días, como ocurrió en la época del Nuevo Testamento. En la primera epístola de Juan, él escribió estas cosas para aquellos que en algún momento tenían ciertas dudas. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Vean esa frase, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Puede ser que alguien tenga dudas. Y si alguien tiene dudas acerca de dónde va a pasar la eternidad, si alguien tiene dudas acerca de, ¿y si muero, habré de ir al paraíso? ¿Habré de estar en el cielo? Si hoy llegara ese momento difícil en mi vida, ¿estoy seguro de que estaré con Dios por la eternidad? Probablemente hay gente que tenga dudas al respecto de esto. Y para eso hemos desarrollado este estudio. Se trata de tener una seguridad completa. Dios nos ordena en ese sentido ser diligentes y celosos en nuestra búsqueda de esa seguridad. Y podemos tomar dos rumbos, dos caminos para hablar y buscar esta seguridad. El primero de ellos es examinarnos a nosotros mismos y ver las evidencias de el dominio sobre el pecado. El autoexamen es necesario. De hecho, la Biblia habla acerca de ello.
Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Quiero que observen particularmente este fragmento. Procurad hacer firme vuestra vocación. Cada uno de nosotros debe de estar seguro de la vocación a la que fuimos llamados. Es más, todavía, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos de que estéis reprobados? Ve estas frases. Examinaos a vosotros mismos. Cada uno de nosotros debería de hacer un examen personal. ¿Cuántos años tengo de ser cristiano? ¿Cuánto tiempo ha pasado en mi vida? ¿Qué tanto control tengo yo acerca de mi vida, de mis características, de mis carácter, de la forma de pensar, de la forma de cómo actúo? ¿Qué tanto he crecido en este último año con respecto a la fe? Cada uno de nosotros podríamos hacer este examen. Sin embargo, hay un medio todavía mucho mejor y más seguro. Y se trata precisamente de que en lugar de fijarnos en nosotros mismos, en los exámenes personales, en los autoexámenes, podríamos incluso tender en dos grandes vertientes. Por un lado, ser sumamente severos acerca de nosotros mismos y pensar que nunca vamos a lograrlo. Bueno, en parte tendríamos razón. Por nuestras propias fuerzas nunca vamos a lograr la salvación. Pero también en el otro extremo podríamos ser sumamente flexibles y pensar, yo soy mejor que otros. Y podríamos incluso generar una actitud de orgullo cristiano, valga la expresión, en contra de los demás y pensar que nosotros somos superiores a otros. Sin embargo, este camino es mucho mejor, porque se trata de no pensar en nosotros mismos, sino pensar, meditar en lo que Dios ha hecho para la salvación de cada uno de nosotros. Entonces, en lugar de ver en nuestras propias capacidades y ver si por mis capacidades estoy dentro de la salvación, se trata de centrarnos en la obra que Cristo ha hecho en nosotros. Sobre esto, dos textos nos van a ser muy útiles para este día. Se trata de ver a Jesús. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento, vea esta frase entonces, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Se trata de que nosotros nos centremos en Cristo Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Se trata justamente de eso, en lugar de ver en nosotros mismos y en nuestras capacidades, que de todos modos ya sabemos que no son muchas. Se trata precisamente de que nosotros no nos convirtamos en el modelo de nada, o alguien de la iglesia se convierta en el modelo. Nuestro único modelo a seguir es Cristo Jesús. Por eso nosotros tenemos que poner los ojos en Jesucristo. Cada uno de nosotros podría considerar que está haciendo las cosas bien o mal, de acuerdo con el esquema de comparación que se quiera usar. Cada uno de nosotros somos capaces de crear un esquema donde, si queremos, saldríamos aprobados. O igual, en su defecto, podríamos simplemente salir rechazados. Todo depende un poco de eso, pero eso finalmente es subjetivo. Porque al final de cuentas el punto de comparación, estamos hablando de gente tan falible como nosotros. O la interpretación de algunos pasajes de la Biblia que nosotros haríamos. Entonces, el camino a la seguridad no consiste en nosotros mismos, sino en trasladar toda la atención de nosotros y ponerla solamente en un solo punto, ponerla solamente en Dios. Esa búsqueda de seguridad es fijar nuestra atención no en lo que hacemos. Cada uno de nosotros podría empezar a argumentar, yo voy al templo, yo doy mis diezmos, yo hago esto, yo hago aquello, participo en este ministerio. El apóstol Pablo también tenía muchas cosas de que gloriarse, y cuando hablaba de la salvación acerca de Jesucristo, él dijo, todo esto lo tengo como basura, con fin de alcanzar, o mejor dicho, de haber sido alcanzado por Cristo Jesús. Entonces, nuestra seguridad de la salvación consiste precisamente eso, no en lo que nosotros hemos hecho, sino en lo que Dios ha hecho para salvarnos a nosotros. Y nuestra confianza entonces es esta. Al enfocar nuestra atención en la grandiosa obra objetiva de Dios,
Ahí no hay duda. La obra de Dios es tangible, está ahí presente y será siempre la misma. Dios mismo entonces glorificará esa obra de nosotros al crear en cada uno de nosotros fe, seguridad, gozo, libertad, obediencia y poder. Porque cuando estás seguro en Cristo Jesús, cuando estás seguro de lo que Dios hace en tu vida, entonces nosotros podemos descansar y podemos entonces experimentar gozo, libertad, obediencia y el poder para realizar cada una de las tareas a las cuales Dios nos ha llamado. En este pasaje de Efesios capítulo 1, versos 3 y 4, dice así: bendito sea el Dios y Padre. Quiero que observes esto. Él nos bendijo con toda bendición espiritual, todas las bendiciones. Dios ya puso todas las capacidades para que nosotros podamos cumplir con los propósitos. La salvación completa Dios nos la ha otorgado y nos dio todas las bendiciones, incluso algo más, porque Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Entonces, no depende de nosotros, sino de lo que Él ha hecho. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 16, también dice así. Son las palabras de Jesús: no me elegisteis vosotros, yo os elegí. Y es que la seguridad no depende de que nosotros elegimos, ¿sabe? Incluso nosotros podríamos haber equivocado a qué Dios elegir. Hay tantos dioses en medio de nuestra sociedad: los dioses de los mormones, de los testigos, de los adventistas, etcétera, de los católicos, de los evangélicos. ¿Y qué tal si me equivoco? Lo grandioso y que me da paz es que yo no tuve que elegir. El Dios Todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, es el que me ha elegido a mí para que yo sea parte de su familia. Así es que podemos considerar un fundamento: es Dios el que nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, y el propósito de Dios en la salvación, y ese propósito es invencible, es decir, no puede fallar, porque se basa primeramente no en que nosotros hayamos escogido a Dios, sino en que Dios es el que nos ha. Entonces nuestra salvación no comenzó en el momento en que yo levanté mi mano y dije: Señor, yo creo en Jesucristo, ni siquiera cuando hice una oración. Mi salvación empezó antes de la fundación del mundo, cuando Dios planificó la historia de la redención y ordenó la muerte y la resurrección de su Hijo, y a través de ello hoy nosotros también somos salvos. Y a los que predestinó, quiero que observes esto, porque Dios va a completar el proceso completo. El que inició la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Y cómo lo hace? Obsérvalo. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Dios hace todo, de principio a fin. Dios nos eligió personalmente, Él nos eligió. Cada uno de nosotros individualmente somos distintos. A cada uno de nosotros nos escogió en Cristo Jesús. Nos escogió de manera personal. No somos producto de un montón. A cada uno personalmente. Cristo Jesús, no aparte de Él. Dios nos escogió para alcanzar la salvación en Cristo, no separados de Cristo. Incluso Jesús tuvo que decir: separados de mí nada podéis hacer. Dios escogió personas específicas para ser sus hijos por medio de su unión con Cristo. Dios escogió a su pueblo individual y personalmente antes de la fundación del mundo para que fuésemos salvos. Personalmente implica esto: a lo necio del mundo. Es decir, hay otros tal vez mejores, pero Dios nos eligió a nosotros. A lo vil, quizás somos los más comunes, quizás no tenemos nada especial, pero Dios nos escogió a nosotros, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo, porque es Dios. Por Él, por Cristo estamos ahí, porque Dios decidió hacerlo. Y Él no solamente nos ha elegido, sino que Él además ha hecho en nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención en Cristo Jesús para nosotros. Entonces, ¿cómo llegamos a Cristo? Todos y cada uno fuimos llamados por su gracia. El llamado fue por Dios, no por causa nuestra. Él nos llamó para ser suyos. Y el que se gloría entonces, que se gloríe en el Señor.
porque es la única gloria que nosotros tenemos, es que Dios nos ha elegido a nosotros para formar parte de este pueblo santo elegido. Al ver que todo esto nos ha venido de Dios, entonces nosotros podremos empezar a sentirnos seguros y entonces sentir en nuestra vida paz. No tengo más por qué luchar. Dios ha hecho las paces en Cristo Jesús para que yo esté en paz. Confianza, porque el que inició la obra, Él la va a terminar. Yo puedo estar seguro acerca de lo que Dios va a hacer, porque Dios no se equivoca. Dios siempre cumple además las cosas. Tener valor para poder cumplir entonces con los propósitos de Él. Fortaleza para poder continuar adelante. Y amor, porque la presencia de Dios en mi vida ha sido por amor, y en amor también he de conducirme. Entonces, todo esto nos va a permitir que nos sobrepongamos a cualquier prueba, porque nada nos puede separar del amor de Dios. Ni hambre, ni tristeza, ni angustia, ni desnudez, ni lo presente, ni lo porvenir, ni principados, ni potestades. Nada nos puede separar del amor de Dios. Podemos entonces nosotros descansar en el cuidado de Él. Que Dios nos bendiga.